Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Miércoles, lunes, ¿qué día es hoy? Carnaval, tiramos papelito, agua, pomo. ¿Cómo va? Buen día. Vos los estás viendo en todo el país. Buenos Aires amaneció, se hizo luz, nunca se sabe cuándo amanece o qué sé yo, con un gran apagón. Un gran apagón. Hay además una gran demanda. En Buenos Aires la térmica hoy supera los 40 y pico grados. Y la demanda, todo, tenemos calor, que el ventilador, que el aire, las empresas que demandan. Pero ¿cómo están? A ver, ¿cómo? No es el diario del miércoles, ni el diario del lunes, pero tenemos el privilegio y la oportunidad de estar en la tele de la Cámara de Diputados para poder pensar no solo y hacer pausas en cada pausa que incluso el presidente en su discurso dio porque es temático, para repasarlo con colegas. Entonces, este es el privilegio que tenemos periodísticamente. No voy a hablar de ningún canal y no voy a hablar de colegas incluso que no están acá. Pero, conociendo el paño mediático, no solamente de tele, a veces se vulgariza, se banaliza el mensaje. Y no quiero hablar del presidente a favor o en contra. Le digo, es muy difícil repensarlo cuando la palabra está en el aire. Cuando la palabra está en el aire. Yo puedo decir, hace calor. Bueno, hace calor. Hace calor porque el sol está más cerca, pero el verano no entendés nada. No entendés nada. Así que vamos a... Primero a saludar. ¿Cómo no vamos a saludar? Tania Romero, buen mediodía. Buen mediodía, Horacio, ¿cómo le va? Leo Fredes ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. y Tuki Tuki, casi detenido en el tiempo, estaba Guido Braslavsky, parecía que estaba congelado. Highlander, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Vos sabés que ¿Cómo andás? ayer, en estas cosas de con tiempo, dije Highlander, qué sé yo, ahora que hablan todo el tiempo de cripto, ¿no? De las cripto, esta, cripto, otro, recordé algo, mientras lo estaba diciendo dije, uy, me metí en el túnel del tiempo. Cuando yo era chiquito leía, entre otras cosas, Superman. Leía, después lo vi en película. Y el gran enemigo de ese hombre que había venido del espacio, bueno, ese ser que había venido del espacio, era la kriptonita, que era una piedra del espacio que el tipo lo debilitaba. Entonces, ¿usted leyó alguna vez esas historietas? No, no de esa generación. No. Bueno, hay temas que debilitan otros temas. Hay temas que debilitan otros temas, es una paráfrasis. Estimada Daniela, yo digo reforma económica, reforma migratoria, privatizaciones, seguridad, igualdad ante la ley son algunos de los temas que el presidente planteó en una Cámara donde primero la ausencia fue el eje central de la oposición, ¿no es cierto? Más allá del episodio Manes y qué sé yo, de fuera, adentro y afuera. Vamos a hablar de la exposición del presidente. Esos son los temas centrales que el presidente propone para que la Cámara lo trate, o las cámaras lo traten. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que uno de los temas más urgentes va a tener que ver con la cuestión del acuerdo con el fondo, que lo que intenta el gobierno es que este primer cuatrimestre, por lo menos, es la definición que están dando por ahora. Todavía no hay fecha, no hay definiciones, pero fue, yo te diría, Horacio, que el anuncio del discurso, si bien es algo que ya venía adelantando el gobierno, la verdad es que no hubo un discurso con anuncios sorpresas, no es que había una definición en torno a algo novedoso, porque son cuestiones que ya se venían hablando, pero sí claramente el presidente lo que hizo en el Congreso fue fijar cuál va a ser la agenda para este 2025 con las cuestiones que recién mencionabas. Yo destaco el tema del fondo, pero también el proyecto para bajar la edad de imputabilidad es algo que ya la semana que viene se va a intentar avanzar acá en la Cámara de Diputados. Así que muchas expectativas y vamos a estar hablando también, voy a desarrollar un poco más sobre cuáles son las definiciones en lo económico que el gobierno quiere enviar al Congreso para este año 2025. No solamente el acuerdo con el fondo, también se habla mucho de la cuestión del Mercosur y el rol que puede llegar a tener el Mercosur para un futuro o eventual acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Qué Y raro por todo supuesto una eso, reforma ¿no? tributaria, que es algo que el gobierno también venía anticipando desde diciembre que quería impulsar. Yo entiendo que la vida es muy dinámica, sobre todo en políticas internacionales y con Trump manejando parte del mundo. Es raro.
Zelensky se ha convertido, además del show en la Oval, una Europa que se abroquela alrededor de o en torno a Zelensky. Zelensky es el presidente de Ucrania que está en guerra con Rusia. Y América tiene que hacer lo posible. Entonces ahora, no voy a caer en las anécdotas, sí, el presidente de la República Argentina también borreó los tweets de Zelensky. Voy a otro lado. Este gobierno, incluso el propio presidente, tiene un concepto que él mismo reclama, que la relación del Mercosur se tiene que actualizar, se tiene que contemporizar, no podés ignorarlo, pero tenés que actualizarlo. No sé si era vos sos muy pibe, pero desde muy pibe haces periodismo. Cuando Alfonsín fue a encontrarse con aquel presidente del Brasil, Sarney, y fue todo un hito, estamos hablando igual de 40 y pico de años. Es cierto que el mundo es muy dinámico, las economías hoy son desparejas. Brasil es Brasil y Argentina hace lo que puede. ¿Qué tenés en tu fue todo un hito, además. Todo un hito. Hay que ir todo a la un época, hito, todo un hito. Brasil era la hipótesis. Plenamente. Claro. Hacete una pausita, porque vamos a ir corrigiendo. A mí me pasó ayer algo parecido en otro canal. Yo voy a contar algo, porque nosotros tenemos compañeros y compañeras de técnica que son extraordinarios. Hace algunos minutos hay grandes apagones. Recién vi cómo se resolvía un tema de luz, porque acá está todo... sí, Bralaski, por favor, pase por la puerta y cambie. Ahí va. Y en estas vinchas, que son muy modernas y qué sé yo, pero abrir y cerrar, los cables que son tan, se cortan. A mí me pasó ayer. Y todos ponen la mejor voluntad en técnica, ni hablar. Bueno, ahí estábamos hablando de las relaciones, sobre todo comerciales, pero me detengo en lo que dice Daniela. Acá si no hay acuerdo con el Fondo Monetario, que presumiblemente haya para salvar una cosa, para que el central, ya sabemos que no podés avanzar en nada, ni en las economías regionales, ni en las economías internacionales. Sí, hay que ver por eso cuál es la letra chica del acuerdo con el fondo, cuál es el destino de la plata que va a prestar el fondo. Se dice que es para un movimiento interno para clausurar deuda con el Banco Central. Hay que ver cómo después eso... Hay un montón de papeles argentinos que hay que taparlos. Exactamente, y hay que ver qué van a decir. Vos acordate que Sí. parte del peronismo, la Cámpora y los más kirchneristas votaron en contra del acuerdo del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, Digo, hoy estaba leyendo, no sé si ustedes tienen alguna información, porque el acuerdo tendría que pasar por el Congreso. Sí, por supuesto, sí. ¿No es cierto? Vamos directamente al tema que preparaste. Bueno, Y de una, porque así podemos superar algunas cositas. sí, hablamos un poco de lo que decía el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del pasado sábado a la noche. Uno de los temas que tocó tiene que ver con una reforma migratoria. Ya lo venía diciendo en algunas entrevistas, en algunos discursos anteriores. Ahora profundizó un poco más y apunta a lo que tiene que ver con el ingreso de extranjeros, con el arancelamiento universitario y a la salud, y también cuestiones que tienen que ver, bueno, decíamos, con la documentación también y los que cometen delitos también en cuanto o si se deportan inmediatamente o cuál es el mecanismo para hacerlo. Allí vemos algunas frases que dijo el presidente. Se busca que aquellos extranjeros que estén en forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar por los servicios que utilizan. Apunta básicamente a la salud y a la educación como principales líneas de esto. Yo me hago una pregunta. Sí. Algunas realidades conozco por experiencia propia. Digo, en cuestiones de frontera, qué sé yo, es muy común, al menos en otras décadas, que alguien cruce la frontera, se atienda, se opere y vuelva. O si tiene familiares en Buenos Aires, hace lo propio, te sacó turno, Sí. Bueno, digo, hubo épocas de reciprocidad. Sí, Ahora lo que quiere el presidente es que vos venís acá, la pones. Es decir, vos aunque tengas mañana Ciscar o lo que fuere, usted ha tenido oportunidad de ir al exterior, Guido. Cuando salimos, y usted también, señorita, cuando salimos nos llevamos el car,
por cualquier cosa, porque mañana tocaste el timbre, porque tuviste, te tropezaste y te fracturaste la pierna. Ok, Hospital Renton and Company Roosevelt. Muy bien, tiqui, 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 te arreglan la pierna, mail, banco, y te mandan la factura. Y te mandan la factura. No hay gratarola, y son tuki. Sí, Son tuki. en Estados Unidos particularmente, ¿no, Particularmente, en Horacio? Europa también pasa Sí. eso. En Europa Estás también pasa cubierta eso. por esas empresas, creo que tenés A mí me que- resolvió solamente Brasil, un par de temas, incluso yendo con algunos de mis hijos. Lo había traído acá Scioli cuando estuvo en la provincia de Buenos Aires, los UPA, que eran sí. algo Sí. más que una sala de atención. Es una cuestión intermedia. Era una Sí. cosa intermedia, es decir, algo fácil te lo resolvían. No de alta complejidad, pero algo fácil te lo resolvían. Sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere? se apunta Entonces, a eso. pagar... No, vos a lo que apuntás se llama, en toda esta ida y vuelta que hay de opiniones, se llama tour sanitario. Claro. Ah, es cierto, Lo se llama tour denominan así. sanitario. Lo Es denominan cierto. así, tour sanitario premium, que es para hacer cirugías estéticas y alguna otra Ah, hubo cosa. eso, hubo eso. También, sí, hubo sí, eso. sí. Hubo eso. Sí, mucho de eso, mucho desde... Digo, desde la frivolidad, escuchá lo que te voy a decir. Yo conozco médicos esteticistas, se dicen, Sí. que organizaban el full 90, 2000, cuando apareció el Botox para acá, el Botox para acá, el Botox para acá, pero se iban charter, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay una clase que decía, bueno, quiero acá, allá y más allá. Y armaban charter y eran médicos argentinos que se habían asociado con matrícula americana, of course, Miami, y armaban un tour de la goma Eva. Hoy Claro. quiero acá, hoy quiero acá. Eso pasó. Exactamente. De paso, bueno, obelisco, tango, asado y... Sí, y mientras tanto te Sí. me dejas Claro. el apendicitis, claro. Y mientras tanto, un pómulo, una papada, digamos. Una papada. Bueno. Fortunas, ¿eh? Sí, sí, sí. Fortunas. Pero al nivel cambio por ahí le convenía. Teniendo Sí, en sí, cuenta claro. lo Pero que bueno, valía así, Argentina, por eso vienen, digo. así el resto de la comunidad lo Claro, pagó eso. ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿No? lo- Claro, el one and Lo one. sosteníamos Lo todo. terminamos pagando Ujú. todavía el one and one. en la frontera se da no tanto esto de lujo que te estoy diciendo, sino más la atención de cuestiones primarias. Si tenés un caso pediátrico, dice, bueno, el hospital más cercano que tengo es ahí en el Cerro Tal, agarro el bondi, me cruzo Sí. Jujuy, Catamarca y lo atiendo. ¿sí? Sí, sí, Eso Jujuy, pasa. Catamarca o Eso pasa. o de un país limítrofe, Bolivia, Paraguay, a Salta, Y el tema Orán, del delito, ¿qué estabas diciendo vos recién? Algo del delito. No, estaba. delito, sí, delito venía después, pero delito tiene que ver con las deportaciones, con que ¿cómo cuando es un eso? extranjero comete pido un delito, favor. sí, ¿Podés ponerte el micrófono, lo calzas en la oreja? En el lóbulo. sí, sí. No, hacia arriba, diga. así el micrófono llega más Ahí estamos. a tu Ahora voz. sí. Ahí está, sí, perfecto. Bueno. Listo, dale. Eso, que tiene que ver con agilizar las deportaciones, tiene que ver ¿Cómo es con el tema de las deportaciones? la ley de ¿Sabés migraciones. algo de deportaciones vos? ¿Tarda eso? Yo he visto en otros ejemplos, le ponen una estampilla, te lo suben a un avión. Yo he visto en otros países, no sé si porque uno lo mira de afuera, pero que te llevan a una salita, te hacen como un interrogatorio, te quedas medio aislado, solo. Bueno, en una situación tuvieron dos argentinos que iban de turismo ahora a México, hará menos de un mes, una pareja de cordobeses que la pasó bastante mal en México y los Porque deportaron. al preguntarlo si se iba a quedar. Porque le preguntaron dónde iban a parar, no estaba muy claro dónde paraban en Cancún. ¿En Cancún? Sí. Y los estuvieron interrogando. Bueno, a ver, ¿tenemos tiempo, señor director y señor productor? Sí, claro. Es plaquita. Bueno, pueden esperar la placa. No sé si te pasó. Ujú. Donde Estados Unidos fue escala. Japón, Corea o qué sé yo. En Los Ángeles. Y te dicen, ¿me acompaña? Sí. ¿Tiene visa? No, no tengo visa. ¿Me acompaña? ¿Piecita? ¿Morocho? ¿Así? ¿A qué hora sale su otro avión? Ahora son 2:45. A las 4. Lo venimos a buscar. Ahí tiene paraguas y tiene un baño. 15 minutos antes, vuelve el morocho. Con tu pasaporte. Tuki, 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 pasillo gigante. Sí. Te habrá pasado eso. Te subiste al avión. Y recién cuando despega el avión, Mr. Bond, pasaporte en mano. Sí, sí, sí. sí. Eso pasa. Sí, A mí sí, me sí. pasó Ujú. decenas de veces. Si no tenés visa en Estados Unidos, Sí, es muy difícil, aún en teniendo. Francia y otros lados. Incluso una que me pasó extraña,
sin morocho ni nada, fue muy amable. Fue muy amable. Yo hacía- no, fue muy amable. yo hacía una Pasa que escala. había hecho un gym importante, era 3 veces lo que era yo. ¿Me acompaña? Please. Hacía una escala y tenía visa de periodista y tenía también visa de turista de Estados Unidos. Ah, no, yo tenía... Y yo hacía una escala donde simplemente paraba en Miami para ir al Caribe, a una Sí, está bien. Trinidad y Tobago. Ibas a hacer Iba un una, recreo una para cumbre, vos. cumbre de las Américas. Ah, no, ibas a trabajar. Sí, sí, iba a trabajar. Pero hago la escala en Miami y Qué lugar el equivocado oficial para de ir, ¿no? migraciones me dice que no tenía visa de tránsito. ¿Cómo visa de ¿Cómo? tránsito? Ahí me Y jodiste. él era una persona razonable y me dice, yo entiendo, el que puede lo más, Claro. si yo puedo entrar a los Estados Unidos, puedo ir como turista, puedo ir como periodista, el que puede lo más, puede lo menos también. Fue Me muy jodiste con contemplativo. eso. Lo tengo que Pero pensar, se necesita también una visa, si sos estricto, ¿Visa de tránsito? una visa de tránsito, si solo vas a hacer tránsito. Bueno, yo te voy a decir. O era así por lo menos hace unos pocos No años. son charlas de peluquería, diría el presidente, ¿no? Hacen a la cuestión migratoria. ¿Puedo rematar? ¿Cuántos minutos nos queda, señor director? Ah, 7, está bien, 3 placas, lo Sí, liquidamos. sí, sí. Yo tenía visa de trabajo. Visa de trabajo a Estados Unidos. Iba y volvía todo el tiempo con infinito, bla, 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 bla. En uno de los viajes, para pasear, mis hijas eran menores, con las hijas. Las hijas tienen su visado, pasa una, pasa otra. Where you go? Pasaporte. No entras. Las pibas estaban del otro lado. Pibas que tenían 12, 14 años. Digo, ¿cómo del otro lado? No, porque su pasaporte es para trabajar, no es para pasear. Vino el sheriff, pagué, no sé lo que tenía que pagar, la multa, última vez, qué sé yo. Depende Sí, también sí, de sí. la buena voluntad, porque te podrían Buena haber voluntad, si no, puesto de vuelta chao, en el pibas, avión. Sí. Disfruten Disney. Bueno, qué sé son yo. muy estrictos en Un Estados poquito, Unidos. y ahora con los inmigrantes... Recordemos una época, en un momento se terminó, había ¿Te acordás de la época del la 90? época No de había los visa, 90, que no había visa, buenas o sea, relaciones carnales. carnales con el gobierno de entonces, de Carlos Menem. Bush En padre. Estados Unidos incluyó a la Argentina dentro de los países que tienen exceptuada la visa. Ex visa. Bueno, Bueno, y ahí vamos habría con la que ver placa. entonces, ¿no? Porque estamos hablando, sabemos, damos ejemplos de cómo es entrar a otro país, los vivimos muchos en carne propia, hay que ver cómo es entrar desde otro país, desde Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, sobre todo Brasil, que es donde se apunta con esta legislación, a ver cómo es entrar a la Argentina y qué tan estrictos son los controles en Argentina. Uno como que se pone nervioso cuando va a un país ajeno, está en un país afuera, está con cierta expectativa. Hay que ver cómo lo viven los extranjeros que están entrando acá. Bueno, eso hay que ver después también cómo se ejecuta, cómo les cae la ley cuando cometen algún delito. Hasta ahora hubo algunos comentarios y algunas apreciaciones del gobierno, lo que tiene que ver con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. También el propio presidente Javier Milei ha dicho algo, que el extranjero que comete un delito es deportado. Ha habido algún caso que se hizo público, después no se sabe cómo Sí, terminó definiéndose. Pero se dijo, bueno, inmediatamente... Sí, va a es un ser- tema que viene de hace tiempo ese, poder expulsar a los Sí. extranjeros que delinquen en forma express, ¿no? Claro, exactamente. Que no haya un trámite demasiado largo en lo que tiene que ver con los Pero judiciales. de alguna manera es un endurecimiento de las políticas migratorias, Claro, ¿no? Eso exactamente. claramente. Sí, sí, a eso se apunta. Y bueno, decíamos también lo que tiene que ver con los aranceles en temas salud y universidades, lo que tiene que ver con esto de las deportaciones también, a ver si tenemos alguna otra placa, se endurecen severamente las condiciones Ahí está. de deportación para los extranjeros que delinquen, también lo dijo Javier Milei en su discurso de la noche del sábado. Con esto, ¿en qué trabaja el Poder Ejecutivo? En la elaboración de un texto, lo está haciendo el Ministerio de Justicia de Mariano Cunio Libarona, apuntando fundamentalmente a la Ley de Migraciones y sus modificaciones y algunos otros artículos que están sueltos en otra legislación. Y lo que dice como objetivo, también lo decía gente de gobierno que estuvo aquí el sábado, es que sea más difícil obtener la erradicación definitiva en la Argentina y que haya mayores controles en las fronteras. A eso se apunta. Un ejemplo gráfico: la ministra de Seguridad anunció junto al gobernador de Salta hace un mes aproximadamente, un poquito más, que iba a haber un alambrado en una de las fronteras secas con Bolivia, como un ejemplo de la política que se busca implementar. Es una de las pocas fronteras secas que tiene la Argentina con países limítrofes, teniendo en cuenta, bueno, la cordillera del lado de Chile y los ríos con Uruguay y con Brasil. Pero
fundamentalmente se apunta a los límites con Bolivia, Paraguay y un poco Brasil en lo que tiene que ver con el este de Misiones. Eso es lo que se está buscando hacer. Seguramente se dice que el tema se quiere debatir en 2025, que van a ingresar próximamente los proyectos para su análisis en la Cámara de Diputados, pero bueno, ya tenés a La Libertad Avanza, al PRO, seguro encolumnados detrás de este tema. Hay que ver cuál termina siendo la opinión de los otros bloques intermedios que terminarían conformando la mayoría para que este tema se pueda aprobar. Qué difícil, digo, la convivencia. Ayer anoche estaba escuchando, mira qué buen plano ese. A ver de nuevo, profe, Evira, el otro, el que tiro de la... Está bueno esto. Sí. Está bueno. Ayer escuché, hoy a la mañana, al presidente de Canadá enfrentarlo a Trump. Es decir, se reconoce como buen vecino y socio, entonces no entiende esta arancelada que decidió Trump y su gobierno. Y van por todo. Y Canadá es Canadá. Incluso dijo el primer ministro de Canadá que Trump quiere anexionarse Canadá. Es una locura. Sí. Es una locura. Yo digo... Que quiere destruir la economía de manera de... Vos fijate que también somos contemporáneos periodísticamente cuando íbamos a cubrir... Yo viví un rato largo en Canadá. Cuando el tema del NAFTA, con el tema Canadá, Estados Unidos y México. Es cierto, la espalda mojada, como dicen los mexicanos, la ponían ellos. Los otros ponían el capital, la otra la tecnología y la vida fue. Ahora rompieron todo. Es muy disruptivo porque, para usar una palabra de moda, disruptivo. Sí, es una palabra de moda. Estamos acostumbrados o venimos de mucho tiempo donde Estados Unidos era el país que impulsaba la globalización económica, las fronteras abiertas, el Fukuyama, ¿te acordás? El mayor final de la historia, el mayor comercio. Se mostraba como un modelo que tenía que crecer el NAFTA, de ahí venía el tema del ALCA, tanta polémica, el NAFTA, ¿no? Es decir, la asociación regional con Canadá y con México, el NAFTA. Así es. Y luego eso debía extenderse a toda América la Latina. Asociación Libre de Comercio de las Américas, el ALCA, y ahora va en sentido totalmente contrario, ¿no? Bueno. Con consecuencias económicas que todavía se empiezan a evaluar acá en la Argentina, ¿no? Para nosotros. Interesante, ¿no? No te vayas, estás en Diputado TV. Vale. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3
1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione, Claro. En toda la República Argentina, las 2 de la tarde, 14 horas. El presidente de la Cámara de Diputados, incluso ayer lo vi en diferentes espacios, referirse a la imputabilidad que tiene que ver con
las edades y por supuesto con el delito. Entre otras cosas, Martín Bennett dijo. Como hemos podido observar en todo este tiempo, la cantidad de delitos que cometen menores que no están alcanzados por la ley penal han sido, la verdad, bastante lamentables, y si tenemos en cuenta los datos, entre 2020 y 2023 crecieron más de un 30% los delitos cometidos por personas menores de edad, entre comillas, que causan el mismo daño que causan los adultos, pero no los alcanza la pena, y así está hecha la provincia, un baño de sangre. Tenemos que trabajar rápidamente. Recordemos que no hemos tenido apoyo por parte del kirchnerismo, no nos ha acompañado ni en reiterancia, ni en la ley antimafias. Esperemos que recapaciten y nos puedan acompañar en la baja de la ley de la edad de imputabilidad. Bueno, ahí refiriéndose a uno de los temas que se va a considerar en las cámaras. De esta cuestión sabe y nos ayuda a pensar Guido Berlasque. Guido, por favor. Sí, bueno, Horacio, muy oportuno este tape para introducir el tema, porque es uno de los temas que trajo el presidente el 1 de marzo y se viene en este año legislativo 2025, por lo menos está entre los principales temas que no son económicos, desde ya que son los principales, de la agenda del gobierno. La cuestión de la baja de imputabilidad, que vamos a decir, habría que hablar, lo que pasa es más periodístico o más tiene más gancho hablar baja de edad de imputabilidad que del otro concepto que es más abarcativo, y ahí está el tema de la baja de edad de imputabilidad, que es un régimen penal juvenil, un cambio a la actual ley, que es de los años 70-80, siempre se destaca que la ley viene de la última dictadura militar y que merece cambios, pero es un tema tan delicado que pasaron tantos años de la democracia y no hay un nuevo régimen penal juvenil. Acá en la Cámara de Diputados se empezó a debatir, porque este tema no es nuevo, se empezó a debatir ya el año pasado. ¿Cuándo se reactualizó? Ahora hace un par de semanas, con el tema del crimen de esta nena en La Plata, esta chiquita Kim de 7 años, que bueno, que quedó adentro del auto, bueno, todo ese episodio tan trágico y terrible. Actualizó la cuestión de la baja de edad de imputabilidad, como cada vez que aparecen chicos que son menores y que no son imputables, implicados dentro de algún crimen resonante, ¿no? Yo estaba buscando datos, en este momento hay en institutos de menores detenidos, a datos de 2023, hay 2.400 chicos aproximadamente. Esa es la cifra. De los cuales un poquito más de 1.000 tenían en ese momento menos de 16 años. Esto es más o menos lo que es la población juvenil. ¿Qué es lo que dice la ley argentina? Bueno, no son imputables por delitos, pueden estar detenidos, pero no son imputables, no son condenables los chicos que tienen hoy menos de 16 años. Ahí viene el debate de cuál es la línea de corte, ¿no? No sé si tenemos para mostrar el textual del presidente Milei. Acá lo tenemos. ¿Quiénes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos que paguen las consecuencias de sus actos como adultos? Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Esto lo dijo el presidente el 1 de marzo. Retomando lo que es la postura del gobierno, ya en el año pasado, en julio, que el gobierno mandó su modificación, baja de edad de imputabilidad, nuevo régimen penal juvenil, la ministra Bullrich también había hecho un tuit muy sonado en ese momento, con el famoso el que las hace, las paga, ¿no? Incluso el presidente en una entrevista posterior dijo que él estaría de acuerdo no en los 13 años, sino en ponerle edad de imputabilidad a partir de los 10 años, puso de ejemplo, dice que así sucede en el Reino Unido. Bueno, ahí está el debate, cuál es la línea de corte. Hay otros proyectos también, hay... en cuanto a la edad, muchos diputados proponen que sea a partir de los 14, por ejemplo, proyecto de la diputada de la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo, que además es una especialista
en temas de niñez y adolescencia. Dice que ahí tiene que estar la línea de corte. ¿Por qué tiene que haber también un régimen penal juvenil diferenciado? Y hay que diferenciar el concepto, porque la Argentina suscribe convenios internacionales de derechos de la niñez, etcétera, donde asume obligaciones internacionales y ahí figura, entre otras cosas, que tiene que haber un régimen penal diferenciado de lo que son los adultos. Bueno, no sé qué más decir de este tema, Horacio. Y ahí tenemos una frase también de Martín Menem, Guido. Sí. Sí, se tratará de avanzar. Se tratará, dice Martín Menem, de avanzar muy rápidamente, y esto es lo que está reclamando la sociedad. Es una frase de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, en estas entrevistas que dio recientemente. Sí, También dice esto que veíamos en el tape: de 2020 a 2023 crecieron más de un 30% los delitos cometidos por menores de edad. Causan el mismo daño que causan los adultos, pero no los alcanza la pena, y así está la provincia un baño de sangre. Se refiere a la provincia de Buenos Aires. Otro costado de todo esto es la disputa entre el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, directamente con el gobernador Kicillof. Las idas y vueltas. Sí. Aparte es raro, ¿puedo abrir un paréntesis que tiene que ver con esto? ¿Sí? Con la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que después el presidente negó la intervención, se refirió a otra historia. Hoy a la mañana, el vocero Adorni, no sé si elogió o ponderó, pero reconoció, porque ¿cuándo es el paro docente en la provincia, en el nacional? Creo que es entre hoy y mañana. Sí, empezó ahora que empezaron las clases. Y dijo, muy bien en la provincia de Buenos Aires, que el que no va a ir a trabajar se le descuenta, etcétera, etcétera. Hoy a la mañana. Es decir, yo entiendo que se necesitan, pero también necesitan marcarse la cancha. Pero volvamos al tema de imputabilidad, que es un tema muy delicado y merece... Tenemos también un tape del ministro Julio Libarón hablando de este tema, Horacio. ¿Qué dijo? A ver. Es incuestionable que el joven de 13 años de 1980 no es el actual. El mundo ha cambiado, costumbres, tecnología, medios, etc. Hoy los menores han evolucionado y modificado su capacidad mental. Nadie puede decir que no pueden comprender plenamente la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, que es la pauta que toma nuestro Código Penal en el artículo 34. Tienen conciencia, tienen voluntad, tienen conocimiento, saben lo que es delito y saben lo que están haciendo. Y si la ley le otorga capacidad a los menores para realizar actos jurídicos y de comercio y elegir su plan de vida, obviamente tienen capacidad para delinquir, y quien cometió un delito debe ser sancionado. Este es un simple criterio de justicia y es darle a cada uno lo suyo. Todos los días, un argentino de bien padece delitos cometidos por menores que quedan en la impunidad. Y eso no puede permitirse. Vamos a darle a los jueces las herramientas legales y estructurales necesarias para que puedan meter presos a quienes delinquen. Ahí está el ministro de Justicia Libarón. Es interesante cuando arranca que dice el joven de hoy, de 1980, cita la ley anterior o la ley vigente y dice: no es el mismo el que hoy tiene 13 que el que tenía 13 en 1980. Bueno, como que ha crecido... No, pero es un debate. Es un debate, pero ahí está el punto de vista muy difícil del gobierno. Y tengo ahí a Patricia Bullrich. Bueno. A ver, dame el tape y charlamos. A ver. Este es un régimen que va de los adolescentes de 13 a 18 años, que también tendrá en el Código Penal que se está pensando sanciones gravísimas cuando son manejados por un mayor. Sanciones al menor, pero también sanciones al mayor instigador. Pero con esta ley, el mayor instigador pierde el poder que podía tener de mandar un menor a cometer un delito, un homicidio y quedarse con la impunidad de ese delito.
hemos visto muchas familias sufrir. Han pasado cientos de proyectos en el Congreso de la Nación presentados por diputados, diputadas, senadores de distintos bloques y nunca se quiso tratar este proyecto. Ahora, la decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad, en los nombres que ponderó Cunio Libarona, venimos a cumplir con una sociedad que pide respuestas. Ahí está la ministra diciendo lo propio. También el presidente de la República se refirió a esta cuestión y Milei dijo: la implementación del nuevo Código Procesal Penal en todo el país está demostrando de forma inapelable su capacidad de acelerar los tiempos de un juicio de años a meses, y tenemos la responsabilidad de extender el funcionamiento de este sistema a todas las provincias del país. Pero la eficacia del proceso penal es solo una arista de la cuestión. Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Por eso necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Pero lamentablemente llegará tarde, porque hoy uno de los asesinos de Kim tiene 14 años y goza de ser inimputable. No se lo puede juzgar, y el otro criminal cometió delitos siendo menor de 16 años, lo cual significa que con nuestra ley de imputabilidad no hubiera estado libre en un principio. Necesitamos bajar la edad de imputabilidad, y no solo eso, necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas del Código Penal. Bueno, ahí diciendo lo propio, Milei. Entonces, sí. No, un dato más, Horacio, en esto de que, además del debate por cuál es la edad de corte, que comentábamos recién, que hay información del día de que el gobierno ahora aceptaría ir a los 14 años, ¿no? Lo cual sería razonable, acercaría posiciones con otros proyectos que también están presentados. En esto de que tiene que estar diferenciado y haber un régimen penal destinado a los jóvenes. Por ejemplo, el proyecto oficial dice que no hay pena de reclusión ni prisión perpetua en estos casos, y la pena máxima es de 20 años, ¿no? Es decir, es diferenciado, y ahí hay un articulado que es ilustrativo del asunto. Los proyectos, bueno, han sido tratados ya el año pasado, hubo 7 reuniones, comisiones de legislación penal, de familias, niñez y juventudes, justicia y también de presupuesto, tienen giro a esas comisiones y se trataron durante el año pasado y se van a volver a tratar la semana que viene, ¿no? Sí, con respecto a lo que mencionabas recién que pasó por la Comisión de Presupuesto, yo creo que un aspecto muy importante también del proyecto del gobierno es que va a requerir de una importante inversión, porque si no me equivoco, uno de los puntos es que justamente los menores no compartan alojamiento con el resto. Por lo tanto, va a tener que haber una inversión en infraestructura muy importante para poder llevar a cabo porque en definitiva lo que se piensa en algún punto también es que se amplíe la cantidad de detenidos, que se amplíe la cantidad de encarcelados, entonces, y que encima van a tener un alojamiento especial, y por eso también es que se trata en presupuesto. Se vendrá, digo, ¿no? En esto que decís vos, será con esto de que el gobierno no hace obras de infraestructura porque es la política del gobierno, pueden ser cárceles privadas. La verdad, en el detalle del proyecto eso no está, pero yo no descartaría nada. La política del gobierno hay que ver cuál es y cómo se avanza en esto que estamos coincidiendo todos, en que seguramente va a haber más detenidos. Bueno, a ver si se va al sistema de cárceles privadas o cómo se soluciona este problema de infraestructura. Y otra cosa, Guido, tiene que ver con que vos decís en el proyecto se pone un máximo de 20 años y no cadena perpetua. Esto se, parece más blando una cosa que la otra. Ahora, si vos me decís, bueno, puedes surgir del concepto de que los 20 años sean de cumplimiento efectivo y no hoy que tenés una cadena perpetua. También el proyecto incluye, también leo en ese sentido, que también haya una reinserción laboral, si no me equivoco. Sí, bueno, hay toda una serie de puntos, tiene que ser para reinserción laboral, para educación, deportes, bueno,
se mencionan toda una cantidad de cosas en el proyecto oficial que uno lo lee y dice, esto es para un país que tiene como recursos, inversión. Que tiene con qué. Agarra, hace unos años, un apreciado ex secretario de Seguridad me decía que uno de los temas es que cuando se agarra a un chico muy joven, él me definía entre pescadores y cazadores con Z, ¿no? Vos metés un chico hoy que robó, que delinquió, lo metés, que sale a pescar, decía, ¿no? A ver qué agarra en la calle, y lo meten adentro de un instituto y con adultos y con otros que están peores delincuentes, y de ahí sale cazador, ya no sale que va a pescar, ¿no? Es decir, entonces, a veces hay que ver el funcionamiento de la vida real y de la sociedad real y de los recursos que se cuentan para agarrar a los jóvenes y poder volverlos a reinsertar o educarlos, o de que las cosas no empeoren. Porque no estamos hablando de que tenemos instituciones Finlandia, ¿no? Totalmente. Esta realidad tiene que ser abordable, pero sin duda. Pero también no podemos dejar a un lado lo rota que está la sociedad hace décadas. Claro. Sin echarle la culpa no solamente a los presidentes, presidentas, ministros, funcionarios. Hay algo que se rompió. Que antes los pibes nos robaban, es probable. Antes los pibes comían con los papás y la mamá, y frecuentemente. Antes los pibes y la piba iban al colegio, y frecuentemente. Antes había un club de barrio a modo de contención, frecuentemente. Es decir, no hay redes de contención. Antes un chico como estaba quemado por el Paco hace los 80, droga, cuando hicieron la anterior ley, no. No había droga. No había droga. La droga no solamente ha roto. Y no le echen solamente la culpa a la pandemia, la soledad, los celulares, la Play. No. No hay espacios de contención. No hay contención y desarrollo. Yo sé que es muy conceptual. Es muy conceptual. Y va a costar mucho construir, porque aunque vos pongas miles de pibes adentro de una pieza, la sociedad está rota. Y entonces que nos vamos todos, nos tiramos todos. No. Tenemos que volver a armar una sociedad. Y lo que yo siento es que ese Estado, que el presidente incluso desprecia, asistió y asiste. Hoy vi médicos que se ocupan de HIV y toda esa historia, han renunciado porque no quieren formar parte de una decisión. Hay una sociedad que fue con el Estado. En el año, ¿vos te acordás cuándo se distribuyeron las computadoras? Que era Conectar Igualdad. Con Filmus había hecho eso. Sí, en el segundo mandato de Cristina Kirchner. Y después vino Mauricio, la colgó. Después vino y la volvió a poner. Y ahora la bajaron. Sí, pero más o menos porque... Más o menos. Te lo puedo decir, mi hija tuvo, que hoy tiene 16, la niña? 16. Tuvo en su primaria computadora que le duró una computadora... ¿Era Conectar Igualdad? Le duró como 8 años. Ahí está. Mi hijo entró 2 años después, ya no tuvo. Está. No la tuvo. Y nunca más, y después vino el cambio de gobierno y tampoco la tuvo. ¿Usted te das cuenta de hay cuántos hijos de... ¿Viste? El otro día estaba viendo los galpones que están llenos de cosas que, qué sé yo, yo la señora Petovelo no la conozco, escucho, veo, qué sé yo, la comida guardada, los guardapolvos, esto, qué sé yo. Yo iba al colegio, está bien, dinosaurio, todo lo que vos quieras. Los guardapolvos éramos todos iguales, todos estos viejos laburaban, uno era médico, otro era tornillero, qué sé yo. Mi viejo era lo que era. En mi casa se comía. Y teníamos ahí nomás, menudo con arroz, pero comíamos. ¿Qué sé yo? Hoy meté la mano en el bolsillo. Yo ayer fui a comprar 3, 4 cosas para casa. Cosas elementales, que el arroz, que esto, que lo otro, que hacía falta para hoy al mediodía, para completar algo. Y súper cualquiera, ni siquiera de marca, el amigo oriental. Sí, ¿qué te pasó con el...? No, porque vino la lista. ¿Qué lista? ¿De qué me estás hablando? Entonces estamos jodidos. Sí. No.
No, digo, en el mientras tanto, este abordaje no invalida de que hay que hacer algo con el régimen penal juvenil. Algo que hacer. Algo hay que hacer. Vos no podés amontonar todos en un galpón. ¿Qué hacemos? Tiramos todo dentro de un galpón, hacemos una olla popular y se terminó. Otro tema que en algún momento se habló hace unos años era el famoso tema de los niní. Ya no se habla más. Había 1 millón de chicos que no estudian ni trabajan. Ahora no se habla más de eso. América, yo me acuerdo. Pero recordemos que 7 de cada 10 niños están en la pobreza. Estoy diciendo hace 30 años. 30 no, 25 años. Es un montón y nada. Yo estaba un mes dando vueltas por Colombia para hacer la ruta del narcotráfico, que Medellín, que esto, antes que lo bajen al fulano, después me quedé cuando lo mataron, al coso de la droga. Un pibe, un sicario, que iba atrás de la moto en Colombia hace 25 con $100 te mataba a cualquiera. A cualquiera. Eso sí, después de las 5 de la tarde, dígame, usted te decía, métase dentro del hotel porque después de las 5 viene la moto para aquí, para allá y te mata. $100. Estamos en la joda, ¿viste? Yo decía, no, esto no va a llegar nunca. Esto no va a llegar nunca. Y acá lo tenés. Y no es solamente el tipo que viene y de gente muy conocida, que incluso ejercieron mucho poder en la Argentina. Entonces, ¿viste? No, porque... Hola, ¿qué tal? ¿Las que bien? Bueno, viva Atlanta. Vamos y venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Mitre. Claro, cuántos recuerdos. Recién acaba de llegar una delegación de marplatenses. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Me preguntaban por la escuela secundaria, si Mariano Moreno. Después lo terminé acá en el Mariano Acosta de madrugada. Bueno, a ver, vocero presidencial Adorni, ¿qué dice usted?
Es un deseo del presidente hacer cuanto tratado de libre comercio se presente la oportunidad de hacerlo, valga la redundancia. Por supuesto que Estados Unidos, por ser la principal economía del mundo, o la de las principales economías del mundo, y economía a la cual tenemos mucho para aportar con nuestros productos, claramente es una prioridad. El presidente ya lo dijo, el Mercosur está en el medio del debate también. Nosotros en todos los ámbitos vamos a buscar la libertad y estamos ya pensando en un esquema, en cómo son cuestiones que por supuesto no se resuelven de un día para el otro, que llevan mucho tiempo, pero claramente el equipo económico ya está pensando en lo que podría ser un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, lo cual no debería sorprender a nadie y debería ser algo normal para una economía que quiere ser libre, y además con una economía con tantas falencias y con tantas mentiras enquistadas en la sociedad, ¿no? Porque vos no sos argentino, pero aquí nos han durante décadas hablado de la sustitución de importaciones, nos han hablado durante décadas de defender el trabajo argentino y nos han hablado durante décadas de vivir con lo nuestro. Y le han hecho mucho daño a la Argentina, porque lo único que han hecho es aislarnos del mundo, ¿no? Imagínate que a vos te digan le tenés que vender solo a 47 millones de argentinos y no a 8.000 millones de seres humanos. Bueno, es limitarte en tu desarrollo, y eso es lo que nos han hecho durante más de 80 años. Y eso no estamos dispuestos a que siga pasando. Estamos dispuestos a que Argentina sea cada vez más libre, y eso implica efectivamente hacer todos los tratados de libre comercio que las oportunidades nos permitan. Bueno, Daniela, ya voy con los tapes. A propósito, a partir de lo que se está refiriendo... Sí, ahí lo escuchamos al vocero hablando de uno de los anuncios, si se quiere, del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias el sábado pasado. Bueno, yo creo que el tema de hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos no es necesariamente un anuncio en cuanto a que es más una idea, un deseo que tiene el presidente, que ya lo viene manifestando, y no es la primera vez que lo dice. Pero ¿por qué lo dice frente al Congreso, Horacio? Porque para poder llevar adelante un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, así como también hay otra cuestión que tiene que ver con una propuesta de Trump, del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, para hacer justamente un acuerdo de reciprocidad arancelaria, que el presidente en el CEPAC, si no me equivoco, fue cuando visitó Estados Unidos recientemente, que él quería que la Argentina sea uno de los países que adhiera a este acuerdo de reciprocidad. Lo tenemos para escucharlo al presidente Donald Trump. A ver, por ejemplo. Sign a free trade agreement with the United States. Is that something that you would consider even with Argentina or any other country? Anything. And Argentina, I think he's great, by the way. I think he's a great leader. He's doing a great job. He's doing a fantastic job. Brought it back from oblivion. Yeah, well, look at things. Citó algunas ideas. Este fin de semana, la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, la señora Karina Milei, estuvo en Canadá, donde también se le propone al sector minero la posibilidad de inversiones. Pero sigamos en esta cuestión. También, ¿quién dijo? A ver. Basta de la mentira proteccionista, porque en el fondo no es ni más ni menos que un curro entre los políticos y los empresarios prebendarios. El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Una oportunidad que ya se nos presentó hace 20 años y dejamos pasar, desaprovechando el último gran boom de crecimiento que vio el planeta. Pero para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuesto a flexibilizar o incluso, llegando el caso, a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos. Bueno, ahí están las tres historias y Daniela Romero hace una síntesis y nos cuenta.
Sí, bueno, lo escuchábamos recién el presidente en el discurso. Justamente te decía, Horacio, ¿por qué el presidente vino al Congreso a hablar de este de acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? A ver. Básicamente porque va a necesitar muy probablemente de que el Congreso apruebe ese acuerdo eventualmente, y también porque se pone en juego el tema del Mercosur. El Mercosur tiene un principio que es básicamente que ellos hacen acuerdos en conjunto con otros países. Por lo tanto, el presidente lo que también decía era que si no se puede flexibilizar la cuestión del Mercosur, él no descartaba directamente salirse del Mercosur para poder llevar adelante. Él siempre dijo que una de los lineamientos políticos siempre iban a ser con Estados Unidos y con Israel como prioridad, y eso va a ser por encima del Mercosur. Hay algo interesante que ayúdenme a pensar en esta cuestión. En pleno Mercosur, con toda la onda latinoamericana, todo lo que vos quieras, con Chávez, con Néstor, con Bolí, todos juntos, Chile nunca estuvo en el Mercosur. Y a todo esto, sé que el país trasandino vecino forma parte del sur, pero ellos siempre apostaron, como juegan con el Pacífico. Claro. Yo tengo el Pacífico, yo tengo China ahí enfrente, tengo todos los tigres asiáticos ahí. Por eso también le sacaron, tienen muchos años, el paso de Bolivia. ¿Cuánto le costó a Bolivia y le sigue costando que le cortaron la salida al mar? Pero bueno, es muy interesante. Sí, a ver, hay que entender que esto va a requerir del acuerdo, del apoyo no solamente del Congreso Nacional de acá de Argentina, sino también del Congreso de Estados Unidos, o sea, de la Casa Blanca, para poder aprobar cualquier tipo de acuerdo. Entonces, es una cuestión que al menos se asoma compleja. Hoy hubo lío, ayer hubo lío en el Parlamento, ¿cómo se llama? Capitolio, en la reunión que tuvo el presidente Trump. Sí, creo que echaron a un diputado, si no me equivoco, por uno le dijo, interrumpir el discurso del presidente. Le dijo, llévatelo. Sí. Llévatelo. No pasó eso cuando lo interrumpió Facundo Manes. No. No pasó eso. En Estados Unidos sí. Pero bueno, el presidente le contestó, acá Trump no le contestó. No, lo echaron directamente. Trump hacía sus caras y mientras tanto los muchachos lo fueron llevando. El señor que tiene incluso dificultades con bastón de por medio se lo llevaron. Bueno, entonces el tema para cerrar el tema del tratado de hacer un acuerdo de libre comercial con Estados Unidos, bueno, y también una eventual adhesión de la Argentina a la reciprocidad arancelaria que plantea Trump, son cuestiones que también va a tener que resolver el Congreso de la Nación si eso efectivamente se lleva a cabo este año. Pero hay dos temas que sí son más inminentes, Horacio. A ver, ¿cuáles son? Uno tiene que ver con otro de los anuncios que fue el tema de la reforma tributaria. La reforma tributaria... eso no entiendo nada, explícame. La reforma tributaria básicamente lo que plantea el gobierno es que se elimine un 90% de los impuestos. Y cuando se refiere a eliminar el 90% de los impuestos acá, es importante entender, esto lo explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no se trata de una reducción cuantitativa, sino una cuestión de que hayan menos instrumentos, menos herramientas, es decir, menos cantidad de impuestos en sí. Algo que en algún punto tiene que ver con hacer una simplificación. Claro, que queden solamente 6 impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos? Todavía no lo sabemos. Es una reforma que todavía no se presentó, que ya el gobierno lo viene anticipando desde diciembre del año pasado. Sí había dicho, para que tengamos una idea, hay 3 cuestiones que para mí son importantes. Una que tiene que ver con que tenían en la mira el impuesto al cheque, tenían en la mira revisar los derechos de exportación, algo que por decreto ya lo redujo, pero es temporario. Y también hay una cuestión de lo que se le llama el super IVA. ¿Qué es eso? El super IVA es un concepto que es de Osvaldo Giordano, que fue exfuncionario del ANSES, y que lo que él plantea es que a ese 21% del IVA se le agregue ingresos brutos. Que los ingresos brutos es un impuesto que es de las provincias. De hecho, creo que, si no me equivoco, es el impuesto que más recauda en las provincias, y que habría, en principio, un piso, esto lo explicaba el presidente, ¿no? Un piso mínimo del cual, a partir de ahí, cada provincia agregue sus alícuotas, que creo que van del 1,5% al 5%, pero que haya un piso mínimo, y también en ese sentido que la nación le traslade impuestos
que son de las provincias, que la nación las cobra en nombre de las provincias y que entonces se simplifique, básicamente haya una reestructuración de la cantidad de impuestos. Para que te hagas una idea, Horacio, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF, hace un relevamiento sobre el tema tributario y en algún punto lo que ellos plantean es que hay un 86% de la recaudación que tiene que ver solamente con el IVA, los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, los impuestos a débitos y créditos bancarios, ganancias, ingresos brutos y, por supuesto, los derechos de exportación. En este sentido, como verás, si tenemos un super IVA eventualmente, no estoy diciendo que esta sea la iniciativa, pero digo como para que entendamos para dónde va la idea del proyecto, ya hay 2 de estos impuestos que son los que más recaudación tienen, que se complementarían en uno solo. Hay algo que todavía yo no logro entender. Me cuesta mucho entender economía y escucho con atención, te he escuchado palabra por palabra. Digo, el impuesto al cheque, eso que inventó Cavallo hace un rato largo, es un montón también, es una montaña de guita. Nunca la van a derogar eso. Venía, no, Guido, venía. Todo indica que no. Digo, y el IVA lo pagan ricos y pobres. Empresarios, y es el impuesto que más recauda, ¿no? El IVA. Nosotros cuando vamos a comprar un kilo de azúcar. Sí. Está dentro de los impuestos que más recaudación tiene el IVA. El 30%, que es el impuesto del valor agregado. ¿Es en todos lados del mundo pasa eso? No lo sé, pero sí, en todos lados se cobra IVA. El valor agregado es algo que viene, sí, se diría que es parte del sistema. El tema del impuesto me resulta siempre tan medieval. Igual hay que entender una cosa, Horacio. Acá, por supuesto que la idea de este gobierno es que haya un alivio fiscal. Alivio fiscal. Un alivio fiscal para atraer inversiones. Pero, a ver, hay que entender, el gobierno no puede de pronto eliminar todos los impuestos sin reducir el gasto. Porque es muy interesante lo que dice. Porque claramente tiene que haber para que sigamos, o sea, tiene que haber superávit, tiene que seguir habiendo superávit, tiene que funcionar el resto del plan económico para que... Obviamente, pasa que en el medio se achicás, hay miles de personas que quedan en la calle. Lo que no plantea... hay gente, entonces tenés que ver cómo achicás contemplando que no son más números, o menos, sino que es gente, claro. De hecho, en ese sentido, el presidente lo que había anunciado en la apertura de sesiones es que la idea es que para el final de su mandato, en el 2027, haya un ajuste del gasto público, creo que del 25% del PBI en conjunto con las provincias. Seres humanos a rebuscársela como un montón. No, a ver, es el plan económico justamente que haya menos gasto público para que haya menos impuestos eventualmente y que no sea básicamente una pata en el cuello del ciudadano. Me parece que es todo lo contrario de lo que estás planteando. No, para. A ver, seguime ayudando a pensar. El otro día ni siquiera es debate, nos ayudamos a pensar a todos, qué sé yo, cada uno. No hay país, digo, capitalista, que no crece si no hay consumo y distribución. Consumo y distribución. Vos podés recortar lo que vos quieras. Acá somos un montón, entonces dice el dueño del boliche, que venga la mitad o uno solo. ¿Cuántas cámaras hay? 3, que venga uno. Chau, se terminó. Vamos a hacer lo que vas a hacer. Alguien que va a hablar, no, los textos, no. Si no hay consumo, no hay distribución. Digo, qué sé yo, con impuestos, sin impuestos. La economía es muy fuerte en lo que es consumo interno. Totalmente. Digo, no sé, qué sé yo, a lo mejor me falta interno. Hay que ver cómo me faltan algunos datos para opinar con más fundamento. Y te doy otro dato histórico que tiene que ver con lo que vos decís, Somos un montón sin consumir y sin distribuir. En los 90 se achicó despidiendo mucha gente de las empresas públicas que se privatizaron. Gas del Estado, la de energía, aerolíneas, todas las que se privatizaron, la gente afuera. Sí. Platita, Carripollo, Remis, cancha de pádel, visto de lejos, claramente no fue lo mejor que se pudo haber hecho. No. Entonces hay que ver cómo recortarse el gasto público. Pues es fácil, sí, pasar la tijera y esto no es gasto público, esto no consume. Son de más, esto son de menos. No viaja, esto no hay turismo, o sea, te hace toda una cadena. Porque no toda la economía argentina vive de exportar. Total. Entonces, aparte de productos primarios y sin industrialización. Ahí vi el otro día, vamos a exportar vaca. Ah, muy bien, ¿cómo pasan por el frigorífico? No, en pie. Está esta idea de que el que fabrica reposeras, como la reposera de China viene más barata y le compite, el que fabrica reposeras se vaya con una combi a llevar mineros a la mina o a hacerle sándwiches en la puerta de la mina. Bueno, hay que ver hasta dónde ese modelo es posible. Porque dice, bueno, se transformará el empleo y se irá a poner una peluquería en Vaca Muerta. Porque es más o menos
que son los sectores estos primarios. Es muy complejo el tema. El Es muy campo complejo de la porque el país minería. está El tema de la detenido. competitividad es un tema que yo creo que es central ver, en este año. ayúdame ahí, a ver. No es que vaya a ayudarte, lo que pasa es que Sí, me ayudas a pensar. es ¿cómo una que no? cuestión A de... ver. tiene que ver con el atraso cambiario y acá aprovecho que están sacando el tema para hablar de el tercer anuncio que tiene que ver con el acuerdo con el fondo, que lo que dice el gobierno es que tratarían de que esto esté cerrado en este primer cuatrimestre del año. ¿Vos viste algo la que- cara de Caputo cuando el presidente Sí, dijo? sí, como que se enteró en el momento que ya estaba... El ministro de Economía. Sí, sí. Él dijo, bueno, vamos a levantar el cepo. Ah, mira. ¿Qué estás diciendo? Qué bueno. ¿Qué Acabo de estás enterar. diciendo? ¿Con quién hablaste? Bueno, sí, tiene que ver con, justamente todavía falta definir, o al menos no quieren dejar trascender desde el gobierno cuál es el monto y cuál va a ser la secuencia de esos desembolsos. A partir de eso, una vez que se sepa eso, la fecha de las cuotas y la cantidad de dólares que van a ingresar, es cuando se va a saber bien la fecha de una eventual Pero yo tengo- salida del cepo. Pues yo tengo que hacerte una pregunta lo que- económica. Si se sale del cepo, ¿se devalúa? Bueno, esa es una cuestión que el gobierno dice que el fondo no le está pidiendo devaluar, pero ahí es donde tiene que ver con el tema de la competitividad, porque podría en algún punto afectar mucho la industria nacional. Es algo que el gobierno está todavía terminando de Ahí se peleó el delinear. presidente con un periodista, porque ese periodista habló del... El presidente también utilizó la misma palabra antes de cerrar el discurso. Habló de la volatilidad. El mismo presidente. Este periodista utilizó eso y hoy el presidente, madrugada como tuitea, le dijo, bueno, porque vos respondés a empresarios que bla, 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 bla. Más allá de los idas y vueltas, si vos levantás el pie, tenés que devaluar. Si no, no podés, en $13 alto y la vida de todos los días, no. Bueno, ahí está la polémica, ¿no? El tema el tema de que hay sectores que le advierten al gobierno. Ejemplos, bueno, vos mencionaste, el periodista es Carlos Pañi, que es un periodista muy influyente. Después del discurso del presidente, Cristina Kirchner salió, Domingo Cavallo salió en su blog. El domingo es decir, salió hay Cavallo. cierto sector, bueno, el economista Mauricio Macri, Hernán Cavallo fue Lacunza. víctima de su propia devaluación. Hernán En realidad Lacunza. fuimos víctimas todos. Sí, el hay IBE. un sector, sí, que le Lacunza dice también dijo. que hay atraso cambiario y qué es lo que dice y lo que cree el gobierno. Dice, si corregimos el valor del dólar, ¿no? Posiblemente eso va a tener impacto en los precios, va a tener impacto en la inflación y ese es el activo quizás el principal que tiene hoy el gobierno, que Hoy me tiene, dijo va a encajar la inflación. Hoy me dijo un Ahí está la pelea, ¿no? empresario argentino importante, que en realidad es un CEO de una multiempresa china, que sé yo qué, en la Argentina. Nosotros estamos trabajando con un dólar a 1.500 mangos. Estamos pronosticando. Y entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Porque ustedes compran, venden a escala internacional, que viene el barco, que vienen los contenedores. Nosotros estamos trabajando con un dólar a 1.500 mangos. Un tipo muy influyente. Dijo, la pucha. Entonces, ¿qué va a pasar con todo? Con la diaria. No solamente ingresos cotidianos. Con las cosas que habitualmente compramos. La postura del gobierno es que no va a devaluar, ¿no? Esa es la postura del gobierno. Está bien, qué sé yo. Hay que ver cómo termina cerrándose ese acuerdo que todavía no tiene... Bueno, No el hay presidente punto. dijo que le faltaba el moño, pero todavía no hay una definición de cuándo... A ver, repasemos un poco también los Por pasos favor. a seguir. Entiendo que el FMI tiene que publicar el Staff Level Agreement. No, para, Después, me perdí. ¿Cómo es? que tiene que publicar el Staff Level Agreement ¿Qué y significa después... todo eso? No, claro, no entiendo. Tiene Decime, que... A ver... ¿qué significan esas palabras? El FMI primero tiene que aprobar el Congreso, vamos a repasar. El primero tiene que aprobar el Congreso Sí, el eso acuerdo lo y comprendí. ahí el FMI, Pero esas palabras en inglés, ¿qué significan? el acuerdo del staff para hacer el programa del Fondo Monetario. El acuerdo del Estado. Ok. Entonces, primero el Congreso tiene que aprobar ese acuerdo y recién entonces el FMI le da el ok y aparece pero tiene que recién pasar todo entonces por acá. el primer desembolso. Mirá, Entonces tiene que primero pasar por el Congreso. Lo que publicó, si no me equivoco, fue que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se reunieron con Gita Gopinath, que es la subdirectora gerente del Fondo Monetario, el viernes pasado, y de vuelta el FMI volvió a dar señales positivas de llegar a una negociación, pero todavía eso no está cerrado. ¿Cómo se llama la señora? Gita Gopinath. ¿De dónde es? La verdad es que... Es india. De la ¿De India. Siria? Es de origen indio. Ah, esa muchacha es muy joven. Sí, es india. Sí. Sí, ¿estuvo Sí, acá? ¿Alguna vez? No.
No, en Argentina no. No, que Perdón, yo sepa, 5 no. segundos, una abstracción. ¿Qué se hizo de la señora Lagarde, que venía acá, que le comía? Está en Europa ahora, maneja en el un Banco alto Europeo, cargo. ¿no? Lagarde. Sí, Lagarde. Christine Lagarde. Sí. Lagarde. En Europa. Sí, y otro datito más con respecto a la devaluación, hay que tener en cuenta que se viene el acuerdo con el fondo y que... Pero según lo que dice Daniela, tiene que pasar por acá, sí o tiene sí. que pasar por acá y se acerca la fecha de la contienda electoral. Entonces, vos mirá históricamente si los gobiernos devaluaron antes de una elección. Ninguno. ¿Cuándo es la elección? Octubre. En octubre. Hay otro componente dentro de este paquete que es esta política de Trump que está generando una problemática que acelera los tiempos, los bonos ¿no? argentinos Y acelera la necesidad de un acuerdo de la Argentina para tener los dólares frescos del Fondo Monetario, ¿no? Eso también, porque el gobierno viene hablando, bueno, vamos a llegar, es decir, casi nadie pone en duda el tema de que el gobierno llega bien a las elecciones, el gobierno confía en un buen resultado, que le dé un espaldarazo, mejor composición parlamentaria para encarar la etapa que sigue. El tema es que también hay otras cosas que juegan, como esto que está pasando con Estados Unidos, ¿no? Con la política de Trump. Que es como un acelerador. Disruptivos. Un acelerador, ¿no? Para seguir en esa línea que estaba planteando recién Guido, lo que decía el presidente era que justamente el destino de estos fondos van a ser para que el Banco Central cancele, para que el Tesoro, cancele las deudas que tienen con el Banco Central. De esta manera se cancelaría deuda con otra deuda, por lo tanto en la deuda no incrementaría de por sí, y en ese sentido lo que decía el presidente, se cambia el acreedor. Se cambia el acreedor. Lo que decía el presidente es que esto en algún punto lo que va a ayudar es a justamente mantener la baja de la inflación, y eso con también la eventual salida del cepo que lo pretenden para este año, tiene que ver al 100% con la cuestión de llegar a las elecciones con buenos resultados económicos. Justamente por eso no tenemos paso, porque el gobierno pensaba que va a tener muchos mejores resultados económicos para lo que es el mes de octubre. Entonces, por supuesto que las elecciones tienen muchísimo que ver con la inminencia del acuerdo con el Fondo Monetario. Veremos si el Congreso se le hace fácil o no. Bueno, buena vida para vos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Leo. Gracias, Guido. Gracias, Horacio. Señoras y señores, hasta la próxima. Gracias. Chau.